muchas de las críticas han partido de un punto clasista, como ha sido la mayoría de las críticas dentro de el gobierno de Morena, y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con esas críticas, o sea, que parten de ese clasismo, yo no estoy de acuerdo con ellas, pero sí creo que hay que ser críticas y críticos con lo que se nos presenta, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Cacotopía. Hace mucho que no grababa Cacotopía, así que bueno, espero hacerlo bien. Pues sí, gracias por estar acá. Este video es acerca de la reforma judicial y fue un tema que me pidió Omar. Saludos, Omar. Espero que todo vaya bien en la frontera. Entonces, pues bueno, en sí también es un tema que pues me interesa mucho y espero que también a ustedes, y si no, pues que justo este video logre generarles esa curiosidad y como ese interés para saber qué está sucediendo ahora mismo con este tema. Ahorita está pasando mucho, bueno, siempre está pasando mucho, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, está pasando esta cuestión en Culiacán, que de verdad es algo alarmante y que creo que no se está teniendo como el interés realmente, pero justo, hay muchos temas, yo quisiera abordarlos todos, pero pues no puedo, ¿no? Porque soy una simple humana, pero sí, ahorita vamos a ir con este tema de la reforma, y ya si quieren ustedes solicitar como algún tema que les interese o así, ahí déjenme su comentario y con mucho gusto lo armamos. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la reforma judicial? Vamos a empezar primero diciendo algunas cosas muy básicas acerca del sistema judicial. Primero, bueno, quizás yéndonos un poquito hacia atrás, decir que, pues como sabemos, los poderes se dividen en tres, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sé que esto es de primaria, pero es importante tenerlo en cuenta para entender bien esta reforma. El legislativo, como saben, se compone por los diputados y senadores, el ejecutivo por el presidente y el judicial por los ministros, magistrados, jueces, etc. Entonces, bueno, justamente es importante decir que este poder judicial se divide, o bueno, se encuentra en los tribunales del circuito, en el Tribunal Electoral y el principal, que es el Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, esto es como que el más importante. Y estos organismos se encargan de resolver problemas entre personas y entre los órganos del poder público. Y en sí también se encargan de proteger a los derechos humanos, y esto en cuanto a garantizar que se cumplan de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los tratados internacionales. Entonces, pues bueno, ahí la importancia de este tema, o sea, sí se trata de la conservación y la garantía de que nuestros derechos se estén garantizando, que se estén cumpliendo. Y bueno, en sí, este poder se encarga de interpretar leyes, impartir justicia y mantener el Estado de Derecho, por así decirlo. Ahora, ¿qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho lo podemos entender como este principio de gobernanza en el cual se respetan las leyes, en el cual pues se mantiene, o más bien se respeta el debido proceso, y pues sí, en general se respetan también nuestros derechos humanos, y en general pues hay un respeto básico por las normas, ¿no? Entonces eso permite una gobernanza. Entonces, pues bueno, también por ejemplo específicamente el Tribunal Electoral se encarga de resolver controversias en los procesos electorales, también de supervisar el financiamiento de procesos electorales en cuanto a justo los partidos políticos, es decir, que los partidos políticos hagan un buen manejo del financiamiento, y también se encarga de garantizar tal cual nuestros derechos políticos, que podamos votar con libertad, ¿no? Con plena libertad. Entonces, pues bueno, básicamente es eso, y eso creo que es muy importante asentarlo justo porque nos da como noción de realmente qué tan importante es esta reforma, que realmente es muy importante, y qué tanto nos debería de importar en ese sentido, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se dice que busca democratizar el poder judicial justamente porque se quiere insertar esta nueva forma de cómo se determinan las personas magistradas, ministros, jueces del Poder Judicial,
y esto a partir de justo el voto popular. Hay muchos comentarios en redes sociales, de verdad muchos, hay mucha controversia, muchas personas diciendo como no, qué asco, qué pedo, no sabe nada de leyes y así. Recuerdo que incluso los alumnos de Derecho se fueron a manifestarse y tal, cosa que se me hace muy curioso porque yo nunca, o sea, no, dentro de mi imaginario, o más bien como que mis recuerdos, no tenía registro de cuándo había pasado algo similar, o sea, algo que hiciera que estos alumnos de Derecho salieran a manifestarse. Esta reforma se aprobó el 15 de septiembre, entonces, pues bueno, había comentarios diciendo como, oh, qué irónico que nuestra independencia haya muerto el 15 de septiembre. Bueno, en fin. Yo la verdad es que no estoy tan de acuerdo en muchas cosas que está emitiendo esta ley. O sea, yo podría ser un poco crítica en ese sentido y podría compartir un poco ese pero no podría llegar a ese punto de oh, qué irónico. No, o sea, no. Digamos que yo estoy en un punto medio, ¿no? También porque creo que muchas de las críticas han partido de un punto clasista, como ha sido la mayoría de las críticas dentro de el gobierno de Morena, bueno, de AMLO específicamente, y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con esas críticas, o sea, que parten de ese clasismo, yo no estoy de acuerdo con ellas, pero sí creo que hay que ser críticas y críticos con lo que se nos presenta, ¿no? Entonces, en este video vamos a dar un paseo muy breve de qué es lo que propone esta reforma y a partir de eso yo voy a dar un poco de mi perspectiva. Estoy muy consciente de que probablemente ustedes allá no estén de acuerdo con lo que yo voy a decir. No hay pedo. De eso se trata, de no estar totalmente de acuerdo. Habrá cosas que a ustedes les guste, habrá cosas que no, pero lo bueno es que tenemos esta capacidad de hablar y de argumentar y de decir como que no, ¿sabes qué? Esto. Y yo podría decir, no, pero no estás tomando en cuenta esto. En fin, o sea, se puede replicar y estaría muy chido que lo hagan, de hecho. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la Suprema Corte de Justicia, que como les decía es el principal ente del Poder Judicial. Esta entidad va a pasar, a partir de la reforma, de 9 ministros en lugar de 11, 12 años en lugar de 15 años estando en su función, y van a estar en presidencia rotativa de 2 años de acuerdo a los votos recibidos. También, en lugar de ser 2 salas y un pleno, o sea, antes había 2 salas, una en donde se trataban temas civiles y penales y otra donde se trataban temas administrativos y laborales, y un pleno donde pues tal cual se unían todos los ministros y tomaban decisiones a partir de temas pues contundentes, ¿no? Y bueno, tenían que estar los 11 ministros o al menos 7 u 8. En este caso ya se van a eliminar estas salas y solo se va a quedar el pleno. También es importante decir que también todas las sesiones van a ser públicas. También otro punto importante es que la remuneración que obtengan estos ministros y ministras, magistrados y magistradas, va a ser menor a la que perciba el Ejecutivo. Y esto es importante porque actualmente reciben más del doble del presidente. Acá se están preguntando que si este es como el fundamento de toda la controversia, y yo les digo que sí. Porque la verdad es que muchas personas que están estudiando en Derecho están aspirando a llegar a un puesto de estos y quizá no les agrade que les paguen menos. Puede ser. Entonces, bueno, eso también es importante. Algo que me parece fundamental y que sí estoy muy de acuerdo en esto es que se determina que el plazo máximo a resolver los casos es de 6 meses. Y esto me parece, como les digo, muy importante porque si no se agotan como las instancias nacionales, las víctimas y las organizaciones que acompañan a estas víctimas no pueden trascender hacia instancias del sistema iberoamericano de justicia, por ejemplo. Entonces no pueden
como les digo, trascender hacia instancias internacionales porque no han agotado las instancias nacionales. Entonces, el hecho de que ya exista este plazo, pues ya determinado, puede implicar que sí pueda haber más agilidad y más rapidez en la resolución de los casos. Quizá algo que no dije y que es importante es mencionar cómo es que ahora se eligen a estas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que justo el siguiente punto va encaminado a eso, o sea, de cómo es que ahora serían elegidos. Actualmente el presidente da una terna, es decir, pues sí, nomina a 3 personas y el Senado lo aprueba o lo rechaza. Y esto lo hacen a partir de justamente pues de sus aptitudes, de su experiencia, etc, etc. Y en cuanto a los jueces federales y magistrados federales, esto se hace a partir de la carrera judicial, que es a partir de esos escalafones. Y bueno, ahora lo que se está proponiendo es que sí existan ciertos requerimientos, es decir, tiene que ser licenciado o licenciada en Derecho, tener 8 o su equivalente mínimo, también haber residido 2 años en México, no haber sido senador del Estado, fiscal de la República, ni diputado o diputada, ni presidente durante un año previo al momento en el que se está postulando. También entregar, esto se me hace muy, muy lindo, pero bueno, entregar un ensayo de 3 cuartillas justificando por qué quiere ser magistrada o magistrado. No recuerdo cuántas, pero bueno, tener cartas de referencia. Y bueno, eso principalmente. También, pues bueno, es importante decir que para ser ministro, ministra, magistrado, el Poder Ejecutivo, o sea, bueno, tienes que cumplir con estos requisitos, ¿no? Y ya que los cumples, el presidente postula a 3 personas que cumplan con estos requisitos, el legislativo también postula a 3 personas y el Poder Judicial postula a otras 3 personas. El Senado manda la lista al INE de estas personas candidatas y el INE se va a encargar de preparar las elecciones. Entonces, después de eso va a haber un periodo de 60 días para hacer campaña. Y ahora también es importante especificar que se determina que no van a poder recibir financiamiento ni vincularse directamente con partidos políticos y que tampoco podrán recibir financiamiento de alguna entidad privada o pública. Entonces, bueno, ahí también es como que, bueno, entonces de que tanto se quejan de que pues que va a ser peor y que no sé qué, bueno, sí, ahí yo siento que, o sea, ya que se determina esto, creo que es más certero, aunque bueno, digamos, la ley pues al final no es significado automático de que así va a ser, ¿no? Entonces pues, ojito ahí, ojito. Entonces, va a haber un tribunal de disciplina judicial que se va a encargar justamente de vigilar y castigar a las ministras o ministros que no se apeguen a esta normativa. Y pues bueno, principalmente creo que es eso. También quizá valga la pena mencionar el artículo 20 que habla acerca de los jueces sin rostro. Esto hace referencia a que ya van a poder optar por un anonimato en casos de estar juzgando cuestiones de narcotráfico, por ejemplo. Y les voy a leer el artículo para que quede un poco más claro. Dice, artículo 20, sección 10. Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras conforme al procedimiento que establezca la ley. Entonces, pues sí, justamente esto hace referencia a que el juez pueda juzgar justo bajo este velo de anonimato. Es un poco complicado hacer como comparaciones con otros países justamente porque cada país tiene un contexto y una historia particular, pero sí es importante mencionar casos como Italia y Perú, donde se implementaron estas dinámicas de jueces sin rostro y
lo que han dicho las organizaciones no gubernamentales es que se ha usado pésimamente y que en lugar de tener beneficios, realmente se ha usado como para violar derechos humanos. O sea, de hecho, se menciona, por ejemplo, el caso de Perú, que en el 92 se implementó esta medida, y justo en la presidencia de Alberto Fujimori. Y, por ejemplo, Amnistía Internacional reporta que entre 1993 y 96 hubo 700 casos en los cuales se juzgaron a personas culpables de terrorismo injustamente y que terminaron pues en el tambo a partir de justo una sentencia hecha por un juez sin rostro. Entonces, pues sí, más bien existe esta evidencia que no ha resultado realmente favorecedora y que más bien se ha utilizado de manera perversa, si lo queremos ver así, y que ha sido en detrimento de la protección de los derechos humanos. Y esto también incluso se dice que va en contra de justo el debido proceso, en cuanto que toda persona tiene el derecho a que su proceso se lleve a cabo en circunstancias de plena igualdad, y es algo que pues no se cumple en este sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es un poco preocupante. Yo diría que ese punto en específico, o sea, a mí es el que digamos que más me preocupa. También está este punto de la elección popular. O sea, bueno, ya pasando un poco más a mi opinión, ya pasé a la parte de describir un poco en qué consiste esta reforma. Ahora, en cuanto a mi percepción personal, yo, como les digo, este punto de jueces sin rostro es el que me preocupa. Y también la parte de la elección popular. O sea, me preocupa un poco en tanto que México aún es un país donde permean muchos juicios de valor que no necesariamente van a favor de algunos derechos fundamentales y derechos humanos que serían importantes de proteger. Esto es mi opinión, ¿ok? Por ejemplo, pienso en casos en los cuales se esté eligiendo a una persona que quizá no, o sea, que sea más conservadora, que quizá no apoye el aborto, por ejemplo, alguna de estas medidas, o que incluso por misma popularidad prefieran no defender este tipo de derechos, y que sea la misma popularidad que tenga el hecho de que la haga ganar. Entonces, ahí, por ejemplo, siento que puede ser peligroso en tanto que puede que esta persona, por ejemplo, no vaya a votar a favor de la despenalización o de la legalización de un derecho como es el aborto, y pueda resultar justamente en que más mujeres tengan que acudir a la clandestinidad y que por ello puedan perder su vida, por ejemplo. O también podría haber casos en los que se trate de discriminación de algún juez o magistrado que tenga una perspectiva pues, racista o xenófoba hacia ciertos sectores, y que pues existan personas que voten por este servidor o servidora y que pues justo sus decisiones perjudiquen a ciertos sectores que ya están vulnerados de por sí. Entonces, no sé, a mí me parece un poco problemático si lo pensamos un poco en ese sentido. Es decir, no siempre la mayoría va a ser una mayoría que se apegue a los principios democráticos. Entonces, eso a mí me preocupa, la verdad. Tendría que ver cómo es que se va a ver en la realidad, porque esto, pues yo estoy especulando, ¿no? O sea, igual y no se ve así realmente, pero bueno, desde ahorita creo que esa es mi preocupación principal, y sí es preocupante, o sea, recordando un poco este papel del poder judicial que tiene esta función de velar por nuestros derechos. Entonces, pensar que justo en tanto que hay un proceso electoral, muchos de estos procesos electorales, pues como vemos actualmente, no se llevan a cabo a partir de un apego realmente y puro a la normativa, ¿no? Y puede que justo no gane la mejor persona o la más apta, sino la más popular, la que tiene más recursos, la que tiene más
plataformas, ¿no? Entonces, esa es mi mayor preocupación. También creo que, mi perspectiva en general es que esto es una reforma, pues, como muy simbólica, porque creo yo que no se mete como al fondo de los problemas que son muy graves y que justo están impidiendo que muchas personas puedan acceder a la justicia. Y esto hablando de que no se toca tal cual a la Procuraduría, al Ministerio Público, a las fiscalías. Tampoco se habla acerca de la prisión preventiva oficiosa, que eso es un tema muy grande y de hecho creo que sí he hablado de esto, ¿no? No recuerdo si tengo un video específico, pero recuerdo que he hablado del caso de, por ejemplo, de Israel Vallarta, que está implicado por todo este caso de Florence Cassé y todo esto, de ser un presunto culpable de secuestro y de esta red criminal y tal, pero que pues en realidad ha estado en la cárcel durante 20 años y no ha tenido una sentencia. Entonces, 20 años es mucho, gente. Y también, por ejemplo, se puede decir que 4 de cada 10 presos no tienen sentencia. Y eso también, más allá de términos de eficacia, porque pues estamos hablando de que estas personas no se sabe si son culpables o no y están ahí y parte del gasto público se está destinando a esta persona. Más allá de eso, creo que muchas de ellas no son culpables y están ahí sin saber justo qué va a pasar de su vida y están ahí siendo privadas de su libertad. Y el hecho de que justamente la prisión en México no garantice como una reinserción social, pues creo que puede ser muy, muy, muy peligrosa para estas personas, ¿no? Porque salir de la cárcel después de 20 años es regresar a un mundo totalmente diferente, a un mundo donde no te reconocen, no saben quién eres y volver a iniciar una vida pues es algo muy muy difícil, ¿no? Entonces, pues sí, eso es un tema muy fuerte y es algo que esta reforma no toca y que no tiene ninguna injerencia en eso. También me parece que pues se está sesgando un poco con esta cuestión de la corrupción y del narcotráfico. En realidad no sabemos si esta medida realmente va a eliminar la posibilidad de que estos ministros, ministras, jueces y juezas ya no estén vinculadas con el narco o con alguna red criminal. Y esto lo digo porque justamente, creo que actualmente lo que vemos es que existe este como panorama general en donde los jueces no son competentes. Y esto lo digo porque, pues no sé, hay noticias donde absuelven a, por ejemplo, personas que deberían de realmente estar en la cárcel. Y esto lo digo, por ejemplo, por el caso de el juez que dio libertad a este presunto abusador de una menor. Y esto a partir de que la menor no recordaba el día ni el lugar en el que sucedieron los hechos, siendo esta una menor de edad de, no recuerdo si 2 años, 3 años, pero, es ilógico que la víctima en cuestión realmente pudiera recordar esos datos, ¿no? También, por ejemplo, pienso en estos 120 presuntos culpables que fueron absueltos en el caso de Ayotzinapa y muchos de ellos fue porque no hubo un apego al debido proceso, lo cual creo yo que es válido, pero justamente puede ser utilizado como una coartada, así como que, es que no hubo un debido proceso, pues hay que dejarlo en libertad, ¿no? Y más en estos casos que se trata de autoridades o de personas que justamente son parte del Estado y que a partir de esta coartada pues pueden dejar de ser culpables de manera pues incorrecta. Y ahora, una medida que se busca erradicar a partir de esta reforma es el nepotismo. Y esto es un tema bien pesado también porque, por ejemplo, existen 6,755 redes familiares en tribunales y juzgados. Bueno, esta es una nota del 2022, pero bueno, con ese número nos damos cuenta de que sí es un número muy alto. También está el dato de que existen 41% de funcionarios administrativos que aceptan tener algún familiar dentro del sistema judicial. Y el 57% de magistrados, jueces y secretarios aceptan también tener
algún vínculo familiar dentro del sistema judicial. Y esto se supone que son estas personas que llegan por carrera judicial. Y se dice que, por ejemplo, el senador con más vínculos familiares dentro del mismo sistema judicial es uno que acepta tener 26 vínculos. Entonces, pues sí, ahí nos habla de un problema de nepotismo. Entonces, pues sí, ese es un tema importante que si nos vamos como por la imagen de, bueno, es que ahora lo voy a votar y eso elimina de manera automática esta posibilidad de nepotismo, yo lo dejaría en veremos. Porque pues, o sea, al final también van a ser elegidos por lo que les decía, ¿no? Del presidente, el Senado y el Poder Judicial. Y solamente a partir de esos tres, a partir de esa terna que elijan estos poderes, nosotros vamos a poder votar por ellos, ¿no? Pero pues no es así como que, pues yo quiero que gane fulanito y pues ya por eso, no. O sea, repito, tenemos que esperar a ver cómo es que realmente se va a llevar a cabo todo esto, cómo es que se va a ver en la realidad esta reforma, pero yo ahí les pongo mis interrogantes, mis dudas, mis reflexiones. Ustedes, si tienen alguna otra reflexión, si tienen alguna otra crítica, si no están de acuerdo en nada de lo que dije, háganmelo saber. Por favor, dejen su comentario acá. Si están de acuerdo, si están en desacuerdo. Yo por ahora tengo, como les digo, mis reservas. Y yo diría que más bien hace falta reformar otras cosas y también tratar de dar atención a cuestiones más estructurales respecto a, por ejemplo, como les decía, la corrupción y las redes criminales. Creo que eso no se atiende mucho, que digamos. Entonces, son problemas que mientras sigan ahí, o sea, la corrupción mientras siga ahí, por más arreglitos que le hagamos a la Constitución y a las normativas, no va a haber una diferencia significativa, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias si llegaron hasta acá. Gracias por todo, gracias por sus vistas, gracias por sus likes. Por favor, dejen sus likes y sus comentarios, eso nos ayuda un montón. Como les decía, si tienen alguna sugerencia, déjenla acá, por favor, también. Y nos vemos muy pronto. Adiós.